Dentro de las actividades de los 130 años del puente carretero, decidimos hacer una especie de entrevista con Alberto Benedetto. Justamente él escribió el libro de la historia de Carcarañá y queríamos hacer como una pequeña introducción a lo que va a ser la muestra, la exposición transitoria que vamos a hacer en unos días, con imágenes de Carcarañá. Para eso, Martín Pericet, que fue como el intermediario, realizó una convocatoria a través de las redes sociales pidiendo diferentes imágenes del puente. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a Alberto un poco acerca de lo que fue la previa construcción al puente carretero. Bien, bueno, en realidad la previa construcción viene primero porque se hizo el ferrocarril. En el año 1863 empieza esa construcción, se hace la planta de Carcarañá y, por lógica, había que tener alguna forma de atravesar el río. Eso ocurrió que a través de los años el pueblo de Carcarañá hizo una especie de balsa con ruedas que se llamó maroma y que se tiraba de ambos lados del río. Y eso permitió que carros, sulkis y personas pudieran atravesar el río en forma mejor que cuando se atravesaba, digamos, vadeándolo simplemente sin haber ningún tipo de ayuda. Pero eso ocurrió hasta el año 1890, donde el pueblo de Carcarañá decidió comprar e instalar un puente que se llamó puente carretero o ponti de ferro, y eso ocurrió precisamente por iniciativa de gente que contrató inclusive a un ingeniero Pestoni, que es el que construyó ese puente, que aparentemente fue comprado y ya estaba antes en uso en otro lugar. Se instaló acá y bueno, el 29 de enero de 1890 se hizo la inauguración de ese puente. Sí, lo que te quería preguntar, porque en diferentes relatos figura el tema de la intervención de los colonos. ¿Qué hay de cierto que Rudecindo Freire, por ejemplo, intervino en la compra de ese puente? Bueno, Rudecindo Freire pertenecía también a parte del ferrocarril, pero también estaba un señor Coffin que tenía campos allí y que él tenía otra maroma, es decir, había una maroma particular que era de Coffin. Esa maroma también estaba un poco río abajo y también hacía el traslado de, digamos, de carros y demás. Eso fue en realidad así, pero sobre todo en esa época empezaba a haber la comisión de fomentos y ornatos de Carcarañá, donde intervinieron, por supuesto, directivos de Carcarañá que se ocuparon de ese tema del puente. Ese puente estaba armado ya en la Argentina, que decía que estuvo ya funcionando en otros lugares, o viene ya del exterior armado. ¿Se sabe? No, aparentemente es un puente usado que se terminó de armar aquí. Ujú. ¿Eh? Esa es la realidad. Pestoni era un ingeniero italiano. ¿Eh? ¿Se estima que viene de Italia el puente? Se estima que sí. Sí, lo que queríamos saber también, ¿alguna anécdota del momento en que se hizo la inauguración o después que nos pueda contar Bueno, lo que con el podemos puente? contar es gracias a Teresa Calucci. Digo que lo importante es que en una oportunidad nos enteramos que Teresa Calucci tenía dos cuadros grandes de la inauguración del puente. Dos fotos, que es muy raro porque en aquella época recién estaban haciéndose las fotos con rollos de celuloide, porque anterior a eso había los daguerrotipos que eran difíciles de conseguir y difíciles de realizar. Entonces le pedimos a Teresa Calucci que nos permitiera copiar esas fotos, y eso es lo que hicimos. Copiamos las fotos, dos, de la inauguración, donde se ve una banda de música que están tocando, digamos, arriba del puente en el momento de la inauguración.
Lo importante de esto es que tenemos esas copias y un día le preguntamos a Teresa Calucci con Néstor Vadillo qué había pasado con las fotos y nos dijo, las presté y no me las devolvieron. Así que, por suerte, no se perdieron de todo las fotos, ¿no? Están. Esa es una anécdota. Bueno. Llama la atención la construcción, la altura de ese momento en la cual están ubicados los puentes, tanto el que va a cumplir ahora 130 años, y lo comparamos con la actualidad, que los puentes lo hacen más bajos, como el de Ruta 9. ¿Por qué se hace eso? Y lo otro que está relacionado tiene que ver con la altura del río. ¿Cuál era la altura del río? Porque hay un gráfico. El tema es así. Campbell fue el que proyectó el ferrocarril desde Rosario a Córdoba. Y Campbell estudió la cota, se llama, o todas las, digamos así, crecientes que había tenido el río y hasta dónde habían llegado. Y él hizo un trabajo tan bueno que cuando proyectó el puente del ferrocarril, lo hizo a la altura donde nunca llegó el agua a tocar el puente del ferrocarril. Lógicamente que el puente carretero tomaron las precauciones también de que ese puente debía tener por lo menos cerca a lo que era el puente del ferrocarril, cosa que no hicieron en Ruta 9. Ruta 9 hicieron un puente donde el agua pasa por arriba del puente. Y eso fue porque no hicieron el trabajo como correspondía, es decir, hacerlo en altura que tenía, por ejemplo, el puente del ferrocarril. Tan es así que el puente carretero, que es carretero porque es de carretas y de sulquis, digamos, tuvo mucho que ver en el paso que se hacía para ir a Cañada de Gómez o a Córdoba, porque venía un camino de tierra al costado del ferrocarril. Acá en Carcarañá cruzaba el ferrocarril y pasaban por el puente carretero. Inclusive las carreras de autos, que eran de Buenos Aires a Córdoba, pasaban por ese puente. Y recién en el año 1936 se hizo el puente de la Ruta 9, que se llamó Macadam. Es decir, se llamaba Macadam porque eran bloques de cementos con hierro, y duró eso también muchos años hasta que empezaron a moverse los bloques, y uno cuando iba a Rosario iba como pegando hacia digamos así, por los bloques de cemento que tenían. Eso es un poco de las anécdotas que podemos decir sobre el puente. Y también podemos decir que es carretero porque en esa época no había automóviles. Y los pocos que habían inventados, que era como Peugeot o como Ford, recién Ford empezó a fabricar en serie en 1907 y fabricó 15 millones de Forte. Muchos vinieron a parar acá en la Argentina, pero recién allí empezó a funcionar el automóvil, digamos. Antes había carros o había sulquis nomás. ¿Eso lo construyó el carretero, el gobierno nacional? ¿Fue construido por el gobierno nacional? No. Fueron acá gente de Carcarañá que hicieron... No hubo incidencias por parte... No. Eran gente de Carcarañá. Era la necesidad del momento. Era la necesidad de cambiar la maroma que había por algo más fácil para atravesar el río Carcarañá. Me gustaría que por ahí pueda explicar el sistema de las maromas para que la gente... La maroma era precisamente una balsa con ruedas y tenía, digamos así, a ambos costados del río sogas con los cuales se tiraba de la balsa y se atravesaba el río. Eso es porque no existía en aquella época ni electricidad, ni fuerza motriz, ni nada. Había que o bien tirarlos a caballo o a tener algún tipo de tiro, digamos, para atravesar con la balsa el río. Esa era la forma como se realizaba el traslado en el río. Antes de eso, el río se llamaba vadear el río, es decir, lo vadeaban por lugares como por ejemplo el Paso de las Piedras, que era un lugar donde era más bajo el río y entonces era más fácil atravesarlo. Tan es así que
qué sé yo, la época de San Martín pasó por San Antonio de Areco, por Arequito, que era una posta más chica, en vez de Areco, Arequito, y luego vadeaban el río y seguían rumbo al norte. Y eso era común porque no había alambrados, no había ningún tipo de impedimento más que vaqueanos que conocían el terreno. De acuerdo a la altura del puente o la construcción del puente, de acuerdo a estas maromas, el cauce del río era similar al que está ahora, era mucho más bajos, porque cuando se construye también se hace eco en las inundaciones. El río tiene miles de años, el río Carcarañá, no es un arroyito. Por lo menos desde la construcción hasta el día de hoy. Me refiero que el río tiene miles de años y hace miles de años que circula agua, digamos, por el río Carcarañá. Sí podemos decir que hubo épocas de menos lluvias y menos caudal y épocas de más caudal. Yo cuando era chico recuerdo, y muchos deben recordar, que el río se secaba y quedaban charcos en el río y lo recorríamos caminando. En los charcos a veces había... Hay un gráfico en la biblioteca. Peces, había viejas del agua, salvo frente a, por ejemplo, la pileta Palandri, que estaba al canal y eso quedaba bastante lleno de agua, pero no corría el agua. Cuando se secaba el río, no corría. O sea que se secaba el río. Sí, yo te digo porque yo era chico y muchas veces, y algunos que tienen también algunos añitos como tengo yo, también se deben acordar de esto que yo digo. Bueno, no, y destacar como siempre la importancia del puente, ¿sí? Porque desde un principio se lo proyectó como algo netamente comercial y fíjate que con el paso del tiempo se ha convertido en algo social, ¿sí? ¿Quién no tiene su fotografía en el puente carretero? Eso es lo que veníamos charlando recién con Alberto, no sé si... Sí, bueno, primero no nos olvidemos que hay todo un Carcarañá oeste, voy a decir, de todos los campos que hay allí que han utilizado desde siempre el puente carretero, ¿no es cierto? Por supuesto que ahora hay también, digamos, terrenos que han sido ocupados y son, digamos, barrio formoseño que se le llama, pero eso ha sido reciente, podríamos decir, en la historia de Carcarañá. Sobre todo ha sido utilizado por todos los, digamos así, los habitantes que estaban a la margen oeste del río Carcarañá.